Buenas tardes, hoy vamos a hacer una entrevista para el proyecto de religión. Señor, ¿nos permite hacerle unas preguntas? Con gusto, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Tomás Humberto Sierra, ¿Cuántos años tiene? 61 años. ¿Cuánto lleva viviendo en Agua de Dios? Aproximadamente 30 años. Listo. ¿Me permite seguirle haciendo unas preguntas sobre la cultura de Agua de Dios? Con muchísimo gusto, claro que sí. ¿Cuánto lleva viviendo en el municipio? Viviendo como unos 32 años aproximadamente. ¿Cómo y cuándo fue su llegada al municipio? ¿Cómo llegué al municipio y qué llevo haciendo en el municipio? Pues es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumírtela rápido. Agua de Dios, en la época en que vine, no era famoso solamente por la enfermedad de la lepra. Yo para esa época estaba trabajando en una programadora de televisión y por eso tuvimos la oportunidad de venir a grabar aquí un programa de televisión que se llamaba Colombia y su folclore. Y nos vinimos sin conocer ni siquiera dónde quedaba. Cuando llegamos nos echaron el cuento de que todo el mundo creo que conocen Agua de Dios, que por las calles se encontraban pedazos de piernas, de manos, de orejas, de ojos, de narices, todas esas cosas, pero ya nos lo contaron aquí y en ese momento pues empezó para nosotros los que el grupo, el equipo que íbamos a grabar, pues una cierta psicosis de miedo, porque en dónde vamos a encontrar, muy feo, encontrar una mano o unas orejas, horrible, cosa que realmente en la propia historia de Agua de Dios nunca ocurrió, eso nunca pasó aquí, pues había enfermos de lepra, la lepra que todo el mundo conocía, que se divide en 4 o 5 porciones, pero no esa que se caían las cosas del cuerpo humano. Entonces con ese antecedente pues vinimos a grabar, grabamos 3 días, veníamos a grabar 3 días y nos quedamos casi 15 días en Agua de Dios. Conseguí novia en esa época aquí en el municipio de Agua de Dios. ¿Cuáles fueron los motivos por qué su familia podía llegar a Agua de Dios? Bueno, digamos que en el concepto mío, cuando yo te he dicho y le dije a la niña que tenía 31 años de estar viviendo en Agua de Dios, pues exactamente yo llegué con más o menos 30 años de edad al municipio de Agua de Dios, no llegué tan jovencito, vine a hacer familia aquí en el municipio de Agua de Dios porque en la visita que vine a hacer en plan de trabajo para televisión, pues me encontré una novia que a futuro se convirtió en mi señora y a futuro pues se convirtió en la mamá de mi hijo. Entonces la familia de nosotros lleva un poquitico más de tiempo como familia, pero frente a la pregunta pues realmente no es mucho, son 30 años que llevamos en familia y la razón pues es muy bonita, venir a vivir a Agua de Dios, muy chévere, pasarla rico, pasarla pero trabajando con fuerza. Señor Tomás, ¿cómo era Agua de Dios cuando usted llegó? Realmente, buena pregunta, te felicito, esas preguntas son bien interesantes. Agua de Dios era un pueblito normal, común y corriente, un poquito dejado a la sociedad, maltratado por la sociedad, pero que afortunadamente cuando yo llegué no había venido muchísima gente como ha llegado hoy, estigmatizado por la misma condición de la lepra. Ustedes no vivieron acá, nunca vuelvan a vivir esa historia, hay que aprenderla, pero no para repetirla. Entonces, pues era un pueblito estigmatizado, pobre, abandonado, digamos un poquito, o menos abandonado que hoy, porque hoy el pueblo está abandonado, hoy. Pero en esa época era un pueblito caluroso, lindo, donde no se veía, no importaba si las calles estaban o no pavimentadas, era nuestra costumbre era vivir en ese ambiente de pueblo, un pueblo bastante pacífico, porque se dejaban las puertas de la casa abiertas para esa época todavía, y nadie robaba. Hoy hay que cerrarlas, trancarlas y ponerle un policía al frente de la casa para que la cuide. Pero era muy bonito, era hermoso realmente venir a vivir aquí. O sea, a ustedes cuando llegaron les metían psicosis de que el pueblo no era seguro. No, uno que llega por primera vez a un municipio tan callado, como tan soleado, como tan frío, el frío en el ambiente espiritual de las personas, pues uno se asusta, además con la historia misma del pueblo uno se asusta y uno pretende estar protegido, pero no era la necesidad del pueblo, no era ni proteger a nadie porque no había unos ladroncitos de todos los pueblos del mundo, pero no era tan fuerte ni tan común, era más bien pacífico, la gente muy amable, gente chévere, gente muy bonitas y mujeres muy lindas. Y cuando usted llegó, todavía existía
enfermedad lepra? Sí, claro, estaba, digamos que a partir de ese momento en que yo vine, se había empezado la campaña prácticamente de erradicarla definitivamente la enfermedad de la lepra del suelo, no de Aguadillo, sino de Colombia. Y he vivido como todo el proceso desde esa época. No lo hemos erradicado totalmente, pero ahí vamos. Ahí vamos, yo creo que con el actual gobierno, en el actual sistema de salud, no lo vamos a lograr completamente, pero se trabaja más rápido. Señor Tomás, para usted, ¿cuáles son las personas que hicieron o hacen historia en Aguadillo? ¿Qué pregunta? Me gusta la pregunta porque pues, hace relación directa como al desarrollo, al progreso cívico, humano del municipio de Aguadillo. Me gusta la pregunta también. Hay muchísimas personas que rescatar en Aguadillo. Yo diría que todos los 11.000 habitantes que tenemos en Aguadillo son rescatables en ese sentido, porque cada uno le aporta, hoy por hoy, cada persona le aporta como al desarrollo, al progreso. Nos preocupa el desarrollo del municipio. Aparecen unos envidiosos que dicen cosas porque esa es la costumbre, pero de pronto esos que traen egoísmo no son egoístas por naturaleza, son por la costumbre, pero todo el mundo en Aguadillo piensa en el desarrollo, importantísimos. Hay unos artistas, por ejemplo, músicos, es lo que dio Aguadillo, no solamente después de Luisa Calvo, sino ahora que se han ido formando con personalidad, con profesionalismo. Hay unos músicos extraordinarios, hay unos pintores pintores que son pintores de las artes plásticas extraordinarios. Aquí no tenemos nada que envidiarle ni a Medellín, ni a Cali, ni a Bogotá, ni a ningún pueblo. Aquí también hay unos pintores muy buenos. Si lo miramos desde la parte artística, lo único que nos falta es cantantes. Pero tenemos unos grupos de danzas que le han dado lujo a Aguadillo. Por alguna razón, por ejemplo, tú no te acuerdas, pero para 1988, 98, 97, hubo un concurso que se llamó CREA. Aguadillo participó, es un concurso del Ministerio de Cultura. Aguadillo participó y nos trajimos el título de Aguadillo Capital Cultural de Cundinamarca, que eso fue muy honroso para Aguadillo. Desgraciadamente lo han desprestigiado la politiquería del pueblo, pero en el fondo llamamos y queremos y apoyamos a nuestros artistas, por ese lado de lo artístico. Pero por el otro lado, en la parte social, por ejemplo, hay que destacar grandes personalidades como los líderes de acción comunal, como los mismos docentes. En medio de los docentes encontramos grandes figuras, grandes personalidades que merecen el apoyo y el respaldo de todo el pueblo. Además que lo han expresado, de alguna forma el pueblo ha expresado su amor y respeto por nuestros docentes. Y han pasado, muchísimos docentes han pasado por Aguadillo. No digamos mucho que la política le ha ayudado, que los alcaldes le han ayudado, que los concejales le han ayudado, no tanto. Pero cada uno tiene su pedacito positivo que hay que rescatarlo. Hay mucha gente importante en Aguadillo. Para usted, Aguadillo es como una ciudad muy rica en talentos y todo eso. Perfecto, es buen complemento, porque si usted busca maestros para construir casas, aquí hay, y son muy buenos. Si encuentras unos que sepan manejar el agua, el acueducto, el alcantarillado y todas las cosas, también hay aquí en Aguadillo. Que se han tenido que ir de Aguadillo porque aquí no hay trabajo para todo el mundo, pues es otra cosa, pero digamos que en todas las actividades, en todas las profesiones hay gente muy importante. Hay músicos, hay camarógrafos, hay periodistas muy importantes como la niña que se están formando en ese plan. Hay televisión, hay radio, hay cosas muy hermosas que son Aguadillo como un atractivo importante, positivo para el futuro de Aguadillo. Para usted, ¿qué tradiciones tenemos que guardar de Aguadillo antiguamente? Sí, hay muchas tradiciones. Por ejemplo, tenemos que volver a rescatar el turismo que tuvo Aguadillo en una época, que fue más valioso el turismo que tenía Aguadillo que el que tenía Girardot como cabecera del municipio. Hay Los Chorros, por ejemplo, que era el sitio que más traía por las aguas termales, porque curaban. Era cierto, esas aguas termales curan personas de muchas enfermedades. Hay varios sitios, hay sitios para recordar, por ejemplo, el alto del Cerro de la Cruz, ahí está el Mirador. Hay muchos sitios, los mismos parques que tiene el municipio, en el centro del municipio de Aguadillo, son muy bonitos, bellamente decorados, sigilosamente decorados y mostrados al público. Hay muchas cosas muy bonitas. ¿Qué recuerdos positivos y negativos tiene de Aguadillo? Mucho. Imagínate, muñeca, que en 30 años de estar viviendo en Aguadillo, pues no es lo mismo que haber nacido aquí en el municipio y tener 61 años, pero recuerdos de lo que llevo viviendo en el municipio de Aguadillo son muchos, unos
unos muy buenos y otros muy importantes, unos bien positivos y otros bien negativos. Pero habría que resaltar que dentro de todos esos recuerdos bonitos, la lucha que han hecho los enfermos por defender su estatus, defender su hospitalidad, cosas que hoy ya prácticamente se perdieron. Hoy ya nadie defiende a los enfermos no nos importa o muy poquitico, y la sociedad del común de Aguadíos pues está más interesada en olvidar ese tema, en que no se vuelva a recordar y no tocar eso más para la historia de Aguadíos. Y eso es como negativos. Como hechos positivos, pues la verdad es que Aguadíos es un pueblo demasiadamente tranquilo, lindo, hermoso, caluroso y es muy amigable. Con la parte negativa que tiene el hecho es de la tremenda envidia que hay aquí en Aguadíos, envidia, y yo no sé por qué, porque no hemos logrado encontrar envidia de qué y envidia por qué. Ha sido que Aguadíos ha tenido muy buen turismo en estos años, ¿no? Sí, es que lástima grande es que lo hemos perdido, y lo hemos perdido por la politiquería que hemos cobijado y hemos apoyado de alguna forma. Pero, por ejemplo, se perdieron los chorros y se han perdido otras instancias porque declararon no sé cuántos monumentos de los edificios de Aguadíos como monumentos nacionales. Y eso permite que no se construya nada y ni se cambie ninguna arquitectura del municipio de Aguadíos a 100 metros. Y resulta que quien hizo ese estudio mal ubicado y todo eso ha perdido el desarrollo de Aguadíos. Tenemos que cambiar esa figura, que es muy bonita, muy honrosa, pero no práctica aquí en el municipio de Aguadíos. Pero sí hay muy valiosos sitios. Muchísimas gracias por esta entrevista, don Tomás. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Salomé, a ti y detrás de ti, pues a todos los compañeros, a los profesores tuyos, docentes, que seguramente irán a mirar el video. Pues felicitaciones a ellos detrás de ustedes y muchas gracias. Es bonito compartir con ustedes estas cosas. ¿Qué ha cambiado en el municipio en los últimos años? Ha cambiado en 31, 32 años que llevo viviendo en Aguadíos, ha cambiado, digamos que proporcionalmente en un 30-40%. Hoy se encuentran las calles pavimentadas, hoy tenemos acueducto, tenemos luz, tenemos el celular, tenemos internet, tenemos televisión, tenemos una cantidad de entidades que le sirven al desarrollo del municipio de Aguadíos. Se ha mejorado, digamos, sustancialmente en la parte educativa, en la parte de educación. Hemos actualizado formas y formatos. Todavía le falta mucho, pero no es culpa de Aguadíos, sino culpa de un sistema de gobierno que quiera cambiar o que deseamos que cambie. Dentro de la misma, por ejemplo, se ha mejorado la cosa de la alimentación. Antes era una alimentación, digamos que un poco débil en la cosa por falta de plata, por tradición, por cultura. Hoy la gente se está alimentando más, por eso tenemos jóvenes estudiantes muy intelectuales, muy inteligentes, muy capaces, muy brillantes. Pues eso hay que sacarlo adelante y es importante. Bonito, por ejemplo, pasar ese pedacito de la historia de Aguadíos como los jóvenes, porque ya hoy es tiempo que los jóvenes retomen lo que nosotros los viejos ya hicimos y lo hagan mejor. Nos enseñan a cómo gobernar, a cómo hacer la parte social del municipio. Tomás, y si me permite una última pregunta para terminar nuestro proyecto. Un consejo para las nuevas generaciones. Qué bueno, buena pregunta, buenísima pregunta. Me parece que esa pregunta no solamente hay que hacérsela a Tomás Sierra, sino hacérsela a muchas personas, porque entre todos podíamos dar un buen consejo, hacer una muy buena guía para nuestros hijos, para la juventud del municipio de Aguadíos. Yo pienso que en el momento en que la educación comience a cambiar el sistema que lo que venimos practicando en este momento, hacerlo más revolucionario, una educación que enseñe a los jóvenes a convencer con trabajo, con intelectualidad, me parece que ahí estamos apoyando una juventud que crezca mucho más ligera a la práctica, una práctica más no tan cristiana, una práctica que conlleve a una socialización muchísimo mejor, erradicando esos conceptos pésimos que tenemos de la juventud de Aguadíos. Cuando uno habla con las personas en Aguadíos y dice, uy, es que la juventud de Aguadíos es la más mala que hay en el país, es torpe, es tonta y no sabe nada. Pues eso hay que cambiarlo con razones, con estudio y sobre todo con el concepto de toda la sociedad de Aguadíos. Listo, muchas gracias.